Muy bien, estamos con el doctor Gastón Riquelme. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y hoy traemos un tema que está en todos los medios dando vuelta, que es el tema de la imputabilidad. Una vez más, ¿no? Una vez más. Lamentablemente, cada vez que ocurre un hecho trágico, tenemos que volver a tomar este tema. Sí. Y nunca se trata seriamente en Argentina. Hace 20 años ya que se viene reflotando todo el tiempo este tema. Y nunca se llega a un consenso si hay que aplicar la inimputabilidad debajo de los 16 años o a partir de los 16 años en adelante, llevarla a los ¿no? 14 años. Hay muchos que marcan que la ley, quizás una de las leyes que más estaba tratando de implementar el macrismo, después obviamente todo quedó en foja cero porque no se pudo implementar, es el tema de llevarlo a 14 años. Hoy la propia vicepresidenta Michetti lo que dijo fue tratar de volver a impulsar esta ley en el Senado, por lo menos, que debería ir a diputados porque hubo modificaciones en la anterior ley, pero para tratar de ser, y lo disparatado de todo esto es que el gobierno se maneja, el gobierno y la oposición, digo todos, se manejan o nos manejamos de acuerdo a los pulsos de la opinión pública y de los medios de comunicación. Cada vez que nos sentimos afectados por alguna muerte, por algún asesinato que es cometido por un menor, vuelve este tema al tapete. Pero después, como hay otros asesinatos u otras noticias que van tapando lo anterior, nos olvidamos. Ya va varios años que venimos hablando de bajar la edad de imputabilidad. No es solo de este gobierno, sino que el gobierno anterior también lo había planteado, pero nadie se anima o nadie lo persigue, lo continúa, porque es de acuerdo a lo que marquen los medios de comunicación o la opinión pública si se ve afectada, conmovida por un hecho delictivo. Sí, también hay que tener en cuenta que estamos en un tiempo también electoral, que se acercan las elecciones y este tema vuelve a reflotar nuevamente como una posibilidad de calmar el clamor popular a raíz de estos hechos trágicos que van sucediendo. Para que la gente tenga una idea, la edad de imputabilidad en Argentina la tenemos a partir de los 16 años. En el resto de la región tenemos un gráfico que seguramente pueden ver ahora en pantalla. Significa? Ahora, antes de ir al gráfico, porque me gustaría, Doc, que nos expliques desde el cero, ¿qué significa la imputabilidad? Abajo, hoy, si son menor de 16 años, a vos no te pueden juzgar. En el caso de que haya menores de 16 años que cometan ilícitos, son inimputables. No pueden ser imputados. O sea, un chico de 16 años que mata, ¿cumplió 16 o hasta los 16? Hasta los 16. A partir de los 16 entra en un régimen que es de minoridad. Es un régimen que tenemos de hace mucho acá en Argentina. O sea, un pibe de 15 años que sale y mató, como pasa cotidianamente, a varias personas, no es imputable. O sea, no se lo puede juzgar. No se lo puede juzgar. Entraría en un régimen de tutela que tenemos actualmente, donde el juez puede disponer prácticamente y arbitrariamente que este menor de 16 años permanezca en un instituto, en un lugar de contención hasta que cumpla los 18 años de edad y ahí terminaría... O sea, el gran problema, lo que marcan esto, vos decís, bueno, está bien, pero de última van presos o están detenidos, están privados de su libertad. Un chico de 15 años que termina asesinando, cosa que sucedió, por ejemplo, en Loma de Zamora, por eso volvió a reimpulsarse este tema de la baja de imputabilidad. Pero lo que marcan muchos es que es muy fácil después escaparse, que muchos de los que son mandados a estos centros de minoridad se escapan seguido y además las penas son obviamente mucho más cortas que lo que marcaría para los mayores de 16 años, ¿no? Es que la realidad es que también se terminan escapando porque estos centros, incluso hay algunas granjas terapéuticas también donde los mandan, son a puertas abiertas, o sea que puede entrar y salir, si bien hay una especie de control, no es lo mismo que los penales para adultos. Entonces, más allá de que hay lugares de estos donde la realidad es que a veces se maneja muy parecido a los penales que son para adultos, donde no tienen las mejoras edilicias que deberían tener y los lugares donde habitan son prácticamente muy parecidos a las celdas que tienen los adultos. Son las varias patas de la misma mesa, ¿no? Por un lado tenemos cómo están las cárceles que son en estado deplorable, o sea, realmente cómo los presos pueden reformarse en las cárceles que tenemos, qué pasa con la justicia y la puerta giratoria y la discusión de mano dura y mano blanda, esta estupidez en la Argentina y no cumplir con la ley, qué pasa con la policía bonaerense y la baja capacitación que tienen y muchas veces están entongados con los delincuentes, que suele ocurrir, y qué pasa también con el tema político y la falta de valentía política y que juegan de acuerdo a lo que laten los medios. A ver, si hoy, que es un año electoral, o este año, que es un año electoral, y con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Loma de Zamora, que fue increíble la cantidad de hechos delictivos, 4 asesinatos en 4 días, con el propio Insaurralde, que es el intendente de Loma de Zamora, que no vive en ese municipio, hoy salió a tratar de aclararlo, pero está casado con una famosa
no sé si es vedette, no sé cómo denominarla, pero alguien de los medios, una mediática, que dice que vive en Palermo. O sea, su mujer vive en Palermo, pero él dice que vive en Banfield, que es un barrio de Loma de Zamora, con 4 muertes en los últimos 4 días y por eso una manifestación de ayer muy importante y a raíz de eso que la política en sí vuelve a plantearse el tema de la baja imputabilidad. Se vuelve a plantear nuevamente y justamente es el disparador esto que ocurrió el jueves pasado con un nene de 3 años fallecido lamentablemente y con un grado de morbosidad importante. El caso del pibe de los 3 años, es increíble lo que sucedió. 2 menores que estaban escapándose. Son dos menores que eran 2 motochorros. Sí. Uno de 16 años dispara al momento de escaparse. Él dice que dispara al bulto, pero está probado que dispara apuntando hacia abajo, apuntándole claramente al nene de 3 años. Mami. E incluso hay una perversidad porque hasta se ríe antes de dispararle. O sea que existe un grado de perversidad y morbosidad por parte de esta persona importante. Y al ser menor de edad y entrar dentro de los 16 años, lo más probable es que permanezca en un instituto y que cuando adquiera la mayoría de edad de los 18 años de edad, recién ahí comience el juicio y se le intente probar el tema del homicidio que cometió, ¿no? A raíz de este robo. Y ahora lo que se está hablando, ¿qué es? ¿Bajarlo a 14 años? Se habla de bajarlo a 14 años. La realidad es que hay mucha gente que se opone, sobre todo académicos y gente del derecho, no está de acuerdo con esto. Tenemos otra que sí está muy de acuerdo en que se baje. De hecho, si tomamos como ejemplo en la región, en América Latina, en Brasil y en Ecuador, por ejemplo, arranca a partir de los 12 años. Nosotros lo tenemos en 16 años, siendo los que más alto lo tenemos junto con Cuba en toda América Latina. O sea que esto es importante destacar para aclarar de que no es ningún disparate bajarlo a los 14 años. Claro. Y lo que salió a decir Michetti a último momento diciendo que 14 años es razonable, no está dentro del todo mal. Ahora, bajar solamente la imputabilidad a los 14 no es suficiente. Se necesita también una reforma estructural para tratarlo desde raíz. Acá lo hemos marcado muchas veces. No traten de zafar a lo político diciendo, bueno, es algo que ayuda, no lo sabemos. E inclusive la anterior ley, que también había sido por la conmoción que generó otro caso de un menor que había asesinado, el de Flores, ¿te acordás? El pibe de Flores, Brian, que generó realmente mucha tristeza social y también manifestaciones. Lo que sucedió fue que se mandó el proyecto de ley al Senado, creo que arrancó en el Senado, no sé si en diputado, la verdad que no me acuerdo, pero lo que se acordó con la oposición es que un grupo de especialistas opine. ¿Qué terminó pasando? Que este grupo de especialistas opinó en contra de bajar la edad de imputabilidad a pesar de los deseos del gobierno. Cosa que a raíz de lo que sucedió ahora en Loma de Zamora se volvió a tratar de reimpulsar este tema. Obvio que hay gente con muchos argumentos que son sólidos, me imagino, dice, che, miren que la solución no pasa por ahí, pero también es verdad que algo deberíamos hacer con esta gente de 15 años que termina matando y que no se la pueda condenar o juzgar por este tema de la edad que tiene. Bueno, es un tema también que se estuvo tratando a principio de año y se dejó prácticamente en stand-by y ahora otra vez se reflota con bajar la imputabilidad a los 14 años. No quiero dejar afuera el gráfico que estábamos hablando hace un rato, si lo podemos ver en pantalla para que la gente entienda cómo se maneja en la región, ¿no? Bueno, a mí si me mostrás yo ya no entiendo nada. Bueno, sí. Es solamente país y edad. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, que Chile a partir de los 14, Bolivia también a partir de los 14, lo que se quiere instaurar acá en Argentina, ¿no? Estoy viendo, ¿no? Casi toda Latinoamérica, Argentina, ¿no? Y Cuba son los que más alto lo tienen por el momento, en 16 años, la edad a partir de la cual se puede criminalizar. Bolivia, Chile 14, Colombia 14, bueno, Venezuela 14, ahí estamos Guatemala 13, Uruguay 13, los vecinos nuestros, Brasil 12, ¿no? Ecuador 12, y hay algunos que Guayana y Guyana ya lo tienen en 10 años. Y hay casos extremos como el de Trinidad y Tobago a los 7 que ya nos estaríamos yendo a otro extremo. Disparate, ¿no? Pero para que tenga idea la gente de cómo se está manejando en toda la región, que somos los que tenemos más alto junto con Cuba la edad de imputabilidad. Si está bien o está mal, bueno, no lo sé, pero sí que es razonable que se pueda bajar a los 14 y siguiendo el ejemplo que tenemos en la región. Bueno, ¿no? vamos a un pequeño corte y seguimos con este tema. Y está muy bien el gráfico que veíamos, que junto con Cuba somos, de toda Latinoamérica, el país que más alto tiene. Repito, es una gran discusión y un debate. La anterior ley fue expuesta a un grupo de especialistas que terminó diciendo no es la manera para luchar con el delito. Yo estoy de acuerdo que de una manera hay un montón de aristas. La delincuencia tiene un montón de caras, pero realmente si otros países lo han hecho, y repito, la Argentina junto con Cuba, y mirá que yo he ido a varias veces a Cuba y son realmente incomparables.
el delito en Argentina con Cuba. En Cuba generalmente ves muchísima pobreza, pero no ves delitos. No ves tantos delitos, por lo menos, como lo ves en la Argentina. Por eso muchos plantean que sería algo que ayude, cosa que obviamente los especialistas deberán volver con una ley que la propia vicepresidenta de la Nación dice que va a reimpulsar en el Senado a partir de esta semana. Hay una encuesta que dice, ¿qué cree usted que es el principal problema del país? Esta encuesta se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, también en Córdoba y Santa Fe. Las principales ciudades que hay en la Argentina, la corrupción, la inseguridad, los principales problemas de Argentina. Corrupción, inseguridad, pobreza, fallas en la educación y narcotráfico. Todo eso es un combo de inseguridad, evidentemente, ¿no? El narcotráfico, la corrupción, la falta de educación, todo eso es un combo que ayuda a que haya más inseguridad, más allá de la inseguridad propiamente dicha. Es un combo que alimenta a que seguramente en el conurbano bonaerense la mayoría de la gente está más preocupada por la inseguridad que por cualquier otro tema. Mirá que hay problemas en la Argentina, pero la inseguridad sigue estando al tope de todas las encuestas. Doc, ¿qué es lo que dice entonces la ley puntualmente? Bueno, puntualmente lo que se está tratando de plantear es bajar la imputabilidad. El proyecto de ley, perdón, ¿no? Sí, bajar la imputabilidad. El proyecto, todavía no tenemos un proyecto, esto se va a enviar y se quiere empezar a debatir en el Congreso. Debería ser un nuevo proyecto, porque el anterior fue desechado, ¿no? No fue desechado, se introdujo la cuestión y no se avanzó en la materia. La idea es bajar la imputabilidad y también acompañarla de una reforma integral. A ver, aclarar que el Código Penal y la pena interviene una vez que ya los hechos sucedieron. Lo ideal sería una reforma integral en donde haya educación y en el caso de que estas personas queden en un instituto de menores, la contención sea realmente eficaz. O sea, que exista educación, que exista un grupo de psicólogos que realmente orienten a estas personas para que cuando salgan se reinserten realmente en la sociedad. Acá estábamos discutiendo y mucho con Pablo, que está en el piso, que está del otro lado de la cámara, y que nos marcaba con razón, decía, bueno, como están hoy las cárceles en Argentina, vos metés un pibe de 14 años en cana y sale mucho más atrevido y profesional a la hora de chorear cuando salga a libertad, porque la realidad es que no te reforma nada, no te resocializa nada la cárcel hoy, que están en condiciones paupérrimas y además con el servicio penitenciario. Es que si hay algún problema que tiene Vidal y que para muchos lo está afrontando bien, que está viviendo Vidal, recordemos que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está viviendo en un espacio militar por el tema de la lucha contra el narcotráfico y de las Fuerzas Armadas muchas veces también entongadas con los delincuentes. Es muy difícil un tema de inseguridad resolverlo solo y sobre todo con este tema de las cárceles que hay en Argentina. Ni que hablar de la justicia, ni que hablar de la corrupción, ni que hablar de la falta de capacitación de la policía. Bueno, muchas de las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, ¿no? Sí, no, y aparte también, lo hemos dicho en otras columnas, este problema también lo tienen los adultos en el servicio penitenciario que cuando ingresan, lamentablemente no se terminan reinsertando y se terminan profesionalizando mejor todavía, con un grado de resentimiento mucho más grande cuando salen, y la mayoría de nosotros tendemos a olvidar esto, decimos, bueno, se queda dentro 10 años y después tenemos un problema dentro de 10 años. O sea, lo que se busca con los menores es lo mismo que se debería buscar con los adultos, tratar de que realmente se reinserten y en el caso de los menores con muchísimo más atención, sobre todo porque son más chicos y quizás todavía hay una posibilidad de reeducación de estas personas para que cuando vuelvan a salir y estén en sociedad no vuelvan a estar con las mismas juntas, con las mismas familias, que capaz que ese entorno es el que los perjudica y los hace delinquir. Tratar de mejorar esta situación, además de la imputabilidad, que también puede ser importante o no, acompañarlo de este tipo de medidas para que la solución sea un poco más integral, ¿no? Muy bien, el tema de la imputabilidad es uno de los temas del día, después de lo que fue la marcha en Loma de Zamora, un nuevo caso que conmocionó, repito, a la sociedad, y como nos manejamos de acuerdo a los medios de comunicación, si es noticia o no, si están en las tapas de los diarios, vamos haciendo las leyes según a cómo laten esas noticias en los medios. Realmente las soluciones de fondo es muy difícil de poder concretarlas. Gracias, Doc, por estar con nosotros.